Señor quiere que nosotros cambiemos este mundo, que, perdón, que las naciones de este mundo lleguen a ser el reino de Dios. Pero no hemos conseguido hacer esto y la razón es porque la gran mayoría de cristianos son creyentes, no son discípulos. Discípulo hace el trabajo, creyente está agradecido con ser salvo, con tener sus pecados perdonados, que tener su curul ahí en el cielo, pero no quiere esforzarse mucho en las cosas del Señor. Prefiere orar y recibir las bendiciones del Señor. Y en nuestros tiempos hemos llegado al extremo de hablar que somos los hijos del rey, somos príncipes y princesas y merecemos lo mejor y todo esto. Pero esa no es la naturaleza del Evangelio. La naturaleza del Evangelio es ver a pecadores llegar al reino y ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que entender es evangelismo debe ser un estilo de vida. Y cuando yo hablo evangelismo, yo no estoy hablando de grandes programas y metodologías y todo esto. Evangelismo es muy sencillo. Dios hizo algo grande en mi vida y quiero compartir con usted lo que me pasó. Es maravilloso caminar con el Señor Jesús y si Él es el camino, si es la verdad, si es la vida. Entonces, ese es evangelismo, es muy sencillo, es estilo de vida y es algo que podemos compartir con otras personas y muchas personas viendo los cambios en nuestras vidas, porque eso es lo que convence a la gente, es cambio en vida de otra persona y el cambio propio que ocurre cuando uno comienza a seguir al Señor Jesús. Entonces, ese es el evangelismo. Pero llegar a Cristo Jesús, la palabra dice que nosotros nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas, pero nuevas criaturas con la misma mente, con las mismas emociones, con las mismas tendencias y tentaciones, con la misma memoria de cosas que hemos hecho o no hemos hecho, las cosas buenas, las cosas malas. Entonces, lo que necesitamos es experimentar una transformación. Y la transformación comienza en Romanos capítulo 12, versículo 1, donde dice que debemos presentarnos como sacrificios vivos al Señor, como un sacrificio aceptable. Y no solo esto, la palabra dice que es nuestro culto racional. Y eso para mí es extraordinario. Nuestro culto racional es presentarnos enteramente al Señor. No es tanto las cosas externas que nosotros hacemos, las oraciones, las liturgias, las canciones, las cosas que llamamos culto o servicio, y espero que en Verbo ustedes no usan esas palabras, porque cuando nos reunimos tenemos reuniones, no cultos, y nuestro culto realmente es algo diferente y mucho más profundo, y ese es presentarnos como sacrificios vivos. Y cuando somos sacrificios vivos, el Señor puede comenzar su trabajo de Romanos 12:2, que es la renovación de nuestras mentes. Y eso incluye todos los aspectos de nuestra vida almática. La memoria que mencioné, las emociones, la composición psicológica, la composición mental, inteligencia. El Señor comienza a reformar la formación que recibimos de este mundo cuando no éramos andando conforme a los designios de nuestro Señor. Todo eso es proceso. Y la Biblia dice que tenemos que trabajar nuestra salvación con temor y temblor. O sea, temor no es miedo. Esa es una profunda reverencia por Dios y por sus deseos para nuestras vidas.
Ese es el temor de Dios. Yo sé que tengo que quedarme dentro de los caminos del Señor porque ahí voy a encontrar el éxito, la gracia y la transformación. Y temblor, obviamente, no hacer esto va a tener repercusiones en mi vida y nunca voy a llegar a la plenitud de Dios en mi vida. Entonces, este es el proceso que estamos hablando. Y el objetivo del proceso encontramos en Romanos 8:29, que dice que debemos ser conformados a la imagen de Cristo. O sea, en castellano sencillo, que es el único castellano que yo conozco, es ser como Cristo es, conformarnos a la imagen de Dios, ser como Cristo es. Eso es muy importante. Y esta misma idea está en Efesios 4:12 en adelante, donde dice que tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Y hay algo interesante en ese trecho. Si ustedes tengan oportunidad de leer todo el capítulo y particularmente de 8 a 16, después de esta reunión de sábado, y eso es que la aventura de transformación y de discipulado es individual y es colectivo, porque todo el cuerpo, haciendo lo que yo estoy diciendo, va a ir edificándose en amor. Entonces, esto es, el objetivo es ser como Cristo es. El objetivo de discipulado es ser como Cristo es. Pero esto no es individual, porque nosotros somos miembros los unos de los otros. Somos el cuerpo de Cristo. Y no solo Mañosca o Norte o los hermanos Verbo de Guatemala o de Toronto, Canadá, o de Montreal, los hermanos que hablan francés, sino todos nosotros con todos los otros cristianos operando en este mundo. Debemos ser un cuerpo coordinado. Estamos muy lejos de esto. Y como dije en el mero inicio, la razón por qué no estamos viendo la manifestación plena del reino de Dios en esta tierra después de 2000 años es el hecho que la gente no capta esto. Ellos piensan que, gloria a Dios, Cristo Jesús me salvó, soy una nueva criatura, ya voy a recibir las bendiciones del cielo, el Señor me va a proteger, el Señor me va a bendecir, yo solo voy a quedarme siendo buena gente. Eso no, pero las iglesias son llenas de esas personas. Yo no digo que no sean mis hermanos, porque sí son mis hermanos, pero no son discípulos. Quien cambia este mundo es discípulo. Y ahora voy a poner algo de qué es el precio del discipulado. Ustedes todos conocen la historia del joven rico. Algunos dicen que era un de los gobernantes del pueblo, pero lo importante era joven y era rico. Y le preguntó al Señor, que daba una idea que sí tenía fe en el Señor Jesús, y le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Y el Señor le habla de no adulterarás, no mentirás, no codicies la mujer de su vecino, etc. Y él dice, yo he hecho eso desde mi juventud. Pero Jesús dijo, bueno, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, da el resultado a los pobres y sígueme a mí. Y dice la Biblia que el joven rico salió triste porque era muy rico. Y muy interesante, cuando llegó el momento de seguir a Cristo Jesús, dejando su vida y asumiendo la vida de Cristo Jesús como su seguidor, como su discípulo, el precio fue demasiado alto. Buena gente, excelente judío, todo lo que uno quiere, así era él. Pero ese paso extra, él no quería tomarlo. Y en otro lugar la Biblia habla de un hermano que dice, Señor, te voy a seguir, pero primero déjame despedirme de la familia. Y el Señor dijo, bueno, ¿quién agarra el arado y está siempre
mirando hacia atrás, no es digno del reino. Y otro dijo, bueno, sí, Señor, te voy a seguir, pero primero tengo que enterrar a mi padre. No es que su padre murió ese día o el día anterior. El asunto era un dicho entre los judíos de cuidar de su padre o enterrar a su padre, es quedarse, o madre, quedarse con esa gente hasta que ellos mueran. Quedarse con esa gente hasta que ellos mueran y de ahí ir a hacer las cosas. Y hay muchas personas en el mundo hoy en día que el Señor les habla y ellos dicen, bueno, tengo una esposa que tengo que cuidar de ella, mis hijos todavía están en primaria o secundaria, cuando terminen la facultad y ya voy a estar listo, o yo estoy cuidando de mis padres y no puedo. Y tienen mil excusas porque no hacen lo que el Señor está diciendo de una vida totalmente comprometida con Él como sacrificios vivos. Y si estoy tocando los corazones de algunos de ustedes en este momento, es para que piensen. Y voy a hacer un paréntesis aquí para hablar algo que pasó en mi vida. Cuando se murió mi papá, obviamente fue un momento bastante difícil para mi mamá. Ella estaba en buena salud y en todos sus cabales, de hecho, hasta su muerte con 95 años de edad. Pero me dice, mi hijo, ya estás muy lejos y yo no te veo casi nunca y no tengo el gozo de estar con mis nietitas y nietitos, ¿por qué no vengas tú a trabajar más cerca de la casa? Porque aquí hay mucha gente que necesita el Señor también y ya voy a tenerte cerca. Y yo dije, mami, el Señor a mí me habló que yo tengo una misión para cumplir y yo no puedo salir de lo que Dios me dio, aunque me duele. Pero te digo esto, donde yo estoy, tú tienes tu casa. No importa dónde esté, tú tienes tu casa conmigo, no te preocupes. Y ella dijo, oh, no, mejor que tú vengas donde estoy, yo no quiero ir donde está. Bueno, mami, no estás en tan malas condiciones, entonces. Y tenemos que entender, cuando nuestra vida pertenece al Señor, el Señor mueve las circunstancias para que nuestras obligaciones humanas estén cubiertas por Él. Él sabe, si yo entrego mis hijos, mi trabajo, mi familia, mi mujer, todo lo que tengo a Él, Él no va a destruir las cosas. Él va a decir, ahora yo soy el jefe y tú eres el mayordomo y tu trabajo en el discipulado es hacer mi voluntad con todo lo que es mío que tú estás gerenciando. ¿Entendemos? Somos mayordomos de la multiforme gracia de nuestro Señor, administradores, y el Señor quiere que nosotros tengamos el éxito en todo. No es que vamos a abandonar responsabilidades, solo vamos a pasar todo a la dirección del Señor. La ejecución se queda con nosotros. Entonces, no hay excusas para no ser un discipulado. Eso es un ejemplo. Yo le puedo dar montones de ejemplos desde el inicio de la iglesia hace 2000 años hasta el día de hoy. El asunto es, debemos ver que hay muchas razones porque decimos mejor ser solo un creyente porque mis obligaciones, o no tengo dinero, no tengo esto, no tengo el otro. Yo pienso de un hermano, no voy a nombrar nombres, pero de una iglesia Verbo, que este hermano salió de su país cuando tenía como 15 años de edad porque no encontraba lugar en su casa, una familia en el momento no muy ordenada. Se fue a otro país como ilegal, conoció al Señor de adolescente en ese país, se juntó a Iglesia Verbo y iba creciendo siendo discipulado. Ahí conocí una chica de ese país donde él estaba, se casó con ella, tuvieron hijos y iba creciendo en la iglesia. Y este hermano nunca tenía ni secundaria y llegó a ser el anciano que precedía
una iglesia que recibió con aproximadamente 600 personas, 700 personas, y llevó esa iglesia a 1,400 personas. ¿Por qué? Porque era fiel con el Señor, y no es una cuestión, yo tengo que tener una educación formal, yo tengo que tener esto, no estoy listo para servir al Señor, por mil razones. Y muchos padres quieren que sus hijos tengan trabajos profesionales porque la iglesia no da mucho dinero. Es la verdad. No, lo que yo ganaba cuando estaba en el mundo secular, relativamente mucho mejor, y un estatus en la comunidad diferente que el estatus que tengo en Verbo, pero no me importa. Ni un solo día de mi vida cristiana he faltado techo, comida, cuidados de salud y el amor de mis hermanos. Dios nos cuida. Lo que quiere es la fidelidad. Lo que quiere es que nosotros seamos esos sacrificios vivos. Entonces, eso es el discipulado, y el discipulado tiene su precio. Si alguien quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es lo que el Señor está diciendo, que nosotros tenemos que cambiar de vida. Cuando yo llegué al Señor, yo tenía una muy buena idea. Yo era finquero en ese momento. Estaba en medio de desarrollar una caballería. No sé si ustedes tienen caballerías allí, más o menos 40 hectáreas. Una pequeña finca que yo iba a convertir en un huerto muy grande. Eso fue mi plan. Tenía no exactamente la vista del mar que quería, pero ya tenía una vista del mar donde estaba mi casa, cosa que siempre he querido. Soy amante del mar. Y conocí al Señor en ese tiempo. Entonces yo pensaba, bueno, voy a servir al Señor, voy a apartar una parte de la finca para hacer un centro de retiros que va a ser una bendición para el cuerpo de Cristo, particularmente la gente de las ciudades que necesiten llegar a un lugar de refrigerio para meditar y recapitular su caminar con el Señor. Yo tenía todo. El Señor me dijo a través de los otros hermanos, nosotros no necesitamos esto, el Señor no necesita eso, ese es su proyecto. Lo que Él quiere es que seas entregado a Él. Y finalmente lo hice y cambió mi vida entera, y gloria a Dios. Tomé mi cruz para seguir a Él. Y eso es lo que Él espera de todo. Y no es cosa grande, es muy sencillo, es solo una determinación del corazón. Entonces, es la esencia del ministerio Verbo, es ser discípulo. Y Verbo fue construido como ministerio por personas que tienen esa actitud en sus corazones. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso individual de primero ser un no creyente, después entrar en el camino del Señor, nacer de nuevo, ser un creyente, y después pasar a ser un discípulo con un compromiso total con los propósitos del Señor en este mundo. Y hay que recordar, los demonios creen en Dios, ellos saben quién es Dios, pero ellos no hacen lo que dice. Son en un sentido creyentes inmorales. Nosotros tenemos mucho creyente que ahí está calentando sillas en la iglesia, o asistiendo a una reunión de Zoom, pero activo no. Él quiere hacer algo por el Señor, no quiere ser utilizados por el Señor como el Señor quiere. Ok, entonces el discipulado individual, el crecimiento a conformarnos a la imagen de Cristo Jesús, nos lleva también a una experiencia colectiva. Con mi mujer, por ejemplo, ya somos 47 años haciendo nuestro caminar conjunto con el Señor, y vemos que discipulado individual va exactamente en concierto con discipulado familiar, discipulando la familia. Ahora
por ejemplo, en nuestros Zooms familiares, incluyo a mi hermana y mis sobrinos de este lado, y ahí vamos platicando cosas. Estados Unidos es muy polarizado en este momento, y la mayoría de mi familia vive allá, y platicar y tratar de mostrar que a pesar de las cosas serias que están pasando en mi país de origen y en el mundo, Dios tiene respuestas y tenemos que buscarlo a Él. Es una forma de discipular y ir trabajando con la gente. Entonces, esto es ese proceso de experimentar lo que es el discipulado en conjunto, cómo ser una pareja mejor, cómo trabajar bien con los hijos, cómo llevarse en el trabajo con los compañeros de trabajo, cómo llevarse en la universidad, porque nosotros no somos islas, cada uno aislado de los otros, somos parte de la raza humana y particularmente somos miembros del cuerpo en amor para hacer la voluntad de Dios en este mundo. Entonces, cuando vamos como familias haciendo la voluntad de Dios, involucrando todos los miembros de la familia en la obra del Señor y las familias en la iglesia, siendo efectivos y relevantes en la sociedad, porque los líderes en la sociedad, ayudando a los otros, ofreciendo soluciones, trabajando para el bienestar social, deben ser los cristianos. Y muchas veces somos los más apartados de estas cosas porque somos muy espirituales y no tan útiles aquí en esta tierra, tomando cuenta de las cosas terrenales. Pero piensan, bueno, todo eso se va a quemar. Así se va a quemar, pero mientras aquí estamos y debemos mantener la casa, o sea, este mundo limpio. Entonces, este es el discipulado individual resulta en conjunto en el discipulado familiar, discipulado de la iglesia entera y la visión de transformar toda la sociedad. Y eso me lleva a la primera gran comisión, porque la gran comisión que nosotros hablamos de Mateo 28 no es la primera gran comisión. La primera gran comisión está encontrado en Génesis 1:28, que nos dice que debemos tener dominio sobre la tierra y administrar esta tierra conforme a los designios del Señor nuestro Dios. ¿Ok? Eso es la primera gran comisión. Toma cuenta de la tierra. Hermanos, nosotros no hemos tomado cuenta de la tierra y estamos en la porquería que vemos hoy en día, con calentamiento global, con coronavirus, con degradación ambiental, con todas las cosas que estamos viendo en este momento. Ahora, si algunas, ¿por qué los seres humanos o hay cambios naturales en el clima? Yo no sé, pero lo que sí sé es nosotros podemos colaborar, porque mientras que estemos aquí, somos los mayordomos de la voluntad del Señor y Él quiere que todo este planeta refleja mi voluntad en el cielo que se haga aquí en la tierra. Entonces, todo lo que estoy diciendo llega a esto. Mostramos que el plan de Dios para este planeta es mejor que cualquier plan humano y el discípulo es portador y activador de ese proceso. ¿Ok? Y entre más personas discipuladas, más personas que realmente no están solo diciendo estoy salvo y santo, pero están activamente trabajando en el evangelismo y en el discipulado y en la manifestación del Señor, vamos a ver a una planeta muy diferente. Y eso no quiere decir que es permanente, es temporal. Y eventualmente vamos a entrar en la eternidad, pero en este momento tenemos el trabajo de mantener la casa limpia. Y quiero terminar con lo que
hicimos en Verbo desde un inicio y ahora se perdió en grande. Número uno, discipulado e evangelismo. Y un resultado de esto es, ya estamos bien, somos fuertes, el Señor nos ha prosperado porque cuando uno sigue al Señor, uno prospera. Si uno no está prosperando, hay que ver cuáles son los principios que debo aprender para hacer la voluntad de mi Señor. Entonces, obra social, y comenzamos Verbo a través de una obra social. Nuestro propósito nunca fue obra social. Nuestro propósito fue manifestar el reino de Dios, mostrando que todos nosotros debemos ser discípulos, pero en medio fue la obra social. Y la otra cosa que era importante para nosotros fue respuesta a desastres. Y acabamos de tener 2 desastres que se seguían. Huracanes que afectó Nicaragua, Honduras y Guatemala, donde nosotros tenemos iglesias. Y nuestras iglesias se convirtieron en centros de acopio, asilos para las personas sin casas, y comenzamos a trabajar en la reconstrucción, porque eso es lo que Verbo hace. Entonces, hay manifestaciones prácticas para ayudar a la gente en sus momentos de dificultad, no esperando que ya estamos evangelizando. Si usted viene aquí, nosotros te vamos a ayudar. Si se convierte o algo así. No, ayudamos para ayudar, porque esto es lo que Cristo Jesús habría hecho. Y algunas personas van a recibir al Señor a través de esto. Pero lo importante es expresar el amor del Señor. Entonces, yo espero con todo esto que ya tenemos una muy buena idea de qué es el propósito del discipulado. Obviamente, esa es solo una introducción de un tema que es muy profundo, pero mis hermanos, Verbo fue construido sobre la base de evangelismo y discipulado, y no solo un discipulado espiritual. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a meditar, vamos a orar, no, vamos a ser activos y relevantes en este mundo. Eso es sumamente importante que entendamos esto. Y cuando estamos activos en la comunidad, trabajando, la gente nos respeta. Hoy en día, la iglesia no está tan respetada. La iglesia está vista muchas veces como un club de cristianos y saber qué hacen ellos, pero no participan en la vida social, la vida del gobierno del país, y debemos estar involucrados, no imponiendo, sino apoyando, dejando que nuestra luz brille delante de los hombres para que los hombres vean el Señor en nosotros y glorifican a Dios, como dice en el libro de Mateo. Esas cosas no son difíciles, pero como digo, el precio, ese precio de lo que dice la Biblia, si uno ama más sus padres, su mujer, sus hijos, su casa y todo el resto, más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Y como te digo, no es que el Señor no está interesado en nuestras familias o el desarrollo de nuestros hijos o de nuestro matrimonio o el cuidado para nuestros ya viejitos padres, etcétera, etcétera. No, Él está muy interesado, solo dice que yo debo ser en primer plano en su vida. Y todo el resto, ustedes han oído, el discipulado es primero Dios, después la familia, después el trabajo y la iglesia. No es nada jerárquica. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, y todo el resto ya cuando uno entrega todo a las manos del Señor, Él nos dice, bueno,
James o Mariano o Hortensia, tienes que prestar más atención a tu marido o tu mujer o a tus hijos o a tu trabajo, conforme la necesidad donde nosotros tenemos que nivelar nuestro caminar. El Señor nos muestra, no es que hay una jerarquía de valores en el Señor, no, todo es del Señor y Él nos muestra dónde aplicar nuestra atención en determinado momento. Y así vamos creciendo en una forma sólida y balanceado. Aquí tengo que prestar más atención al trabajo. Ya soy un poquito no balanceado porque estoy mucho en el trabajo y estoy descuidando mi familia. Ok, el Señor me muestra y siempre estoy buscando el equilibrio, que mi moderación sea conocida por todos. Eso es, el Señor nos dirige. Y Él sabe que Él tiene que tener en cada creyente una persona exitosa, una persona que está bien de la vida. ¿Y cómo es la razón de esto? ¿Qué es la razón? Es muy sencillo. ¿Quién va a seguir un deprimido pobre? Nadie. Si no, el Señor me bendijo. Usted está pobre, no tiene dinero, su familia es un desastre y usted es creyente orando. No, yo no quiero eso. Entonces, el proceso con el Señor es abundancia, vida en abundancia. Y el discípulo va a experimentar eso. No digo que en 2 días de ser cristiano vas a hacer esto. Yo tengo 40, no, déjame pensar, casi 65 años tal vez de estar estudiando español y todavía, todos los días voy aprendiendo, todavía tengo problemas con acento, pero me voy, no es inmediatamente, y acabo de ver en el internet, aprende español en 3 semanas. Eso es una tontería total. Cualquier idioma cuesta años y años y años para aprender. Y igual ser discípulo cuesta años y años. Pero si nosotros nos quedemos firmes en caminar con el Señor, Él va a estar firme en cambiarnos, llevarnos de la pobreza, llevarnos de la mala salud, llevarnos de relaciones quebradas de familia o de cónyuge y asuntos de trabajo, y de repente, poco a poco, vamos a ver, bueno, soy un ejemplo, soy un testimonio de lo que Dios puede hacer con los que están totalmente entregados a Él. Y Dios nunca falla, nunca, jamás falla en su trabajo de transformar no solo las mentes, sino las vidas completas de sus seguidores que han dicho: heme aquí, Señor, soy un sacrificio vivo, quiero ser ordenado por ti para ser útil en tu reino y llegar, como es tu corazón para mí, Señor, a mi pleno potencial en ti. Con esto, hermanos, termino y espero que sea de utilidad para ustedes. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús.